Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacerse estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos recalca una de las cosas, y es lo principal que nosotros debemos manifestar cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Él reconociendo que tenemos pecado, que hay en nuestra vida necesidad de Dios, venimos y nos arrepentimos en su presencia, venimos y le pedimos perdón a Dios por todo lo que hicimos, y ahora podemos decir que a través de la sangre del Cordero fuimos perdonados y fuimos limpiados de toda maldad, de toda inmundicia que había en nosotros. Pero ese arrepentimiento, dice la palabra, que debe producir algo en nosotros. Hay pasajes donde podemos escudriñar y entender que Jesucristo nos dijo: es necesario que te arrepientas y te conviertas, porque el reino de los cielos se acercó. Tiene que haber una conversión en nosotros. Hay quienes solamente sienten remordimientos en su corazón, hay quienes sienten solamente una carga y un pesar por lo que han hecho, y vienen y tal vez dicen: Señor, perdóname, cambia mi vida, o Señor, límpiame de toda esta inmundicia. Pero tiene que haber una manifestación real de ese arrepentimiento en nosotros. Tiene que haber una manifestación real de lo que estamos nosotros expresando. ¿Cuántos alguna vez han sentido mal por un pecado que han cometido y han sentido que eso ya no lo deben de hacer? Y ustedes vienen y se humillan delante de Dios y entonces le dicen a Dios, y es más, hasta prometemos muchas veces, ¿verdad? Señor, no lo vuelvo a hacer. Porque tiene que haber una manifestación de esa transformación en mi vida. Cuando Jesucristo dijo: es necesario que ustedes se arrepientan, pero también es necesario que ustedes se conviertan. Tiene que haber un cambio de vida, un estilo diferente de vivir. Y nuestra vida ahora tiene que ser nueva, limpia, conforme a lo que dice el Señor en su palabra. Y vemos ahora en el capítulo 3 de Juan que Jesucristo nos está diciendo: de cierto te digo, versículo 3, de cierto te digo, o sea, en verdad te estoy diciendo las cosas, no te estoy mintiendo, dice el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios nunca miente? El Señor no miente. El Señor es verdadero y te está diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú no podrás ver la gloria del Señor en tu vida, no podrás ver la manifestación del poder en tu vida por cuanto no has nacido de nuevo. Si nosotros nacemos de nuevo, entonces podremos ser partícipes de la promesa que Dios nos ha dado, ser parte del reino de Dios. Y nacer de nuevo, dice la palabra, no es nacer de la carne. Lo que ya nació de la carne, dice, carne es. Ahora lo que Cristo Jesús quiere enseñarnos es que debemos tener un nuevo nacimiento, pero a través del Espíritu. Aquí dice la palabra en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de ¿quién? De Dios. Tenemos que en verdad manifestar ese nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento no es que nosotros volvamos a entrar en el vientre de nuestra madre y volver a nacer a través de la carne, sino está hablando de un nacimiento en el Espíritu.
Y el nuevo nacimiento en el Espíritu es cuando la genética de Dios ahora se implanta en nosotros y nosotros dejamos de ser lo que éramos antes para ser ahora esos hijos verdaderos del Señor. Ahora, nos hemos quedado en la teoría y nos hemos quedado siempre solamente en los versículos donde decimos, es que yo ya vine a Cristo, yo ya hice mi oración de fe, yo ya confesé que Cristo es mi Señor y Salvador y entonces ya soy una nueva criatura. Pero dice el Señor, es necesario que nazcas. Si no naces, si no eres engendrado del Espíritu, no puedes entonces entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se practica o cómo se realiza esto en nuestras vidas? Es cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo. Cuando tú eres tocado por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios lo que hace es poner en ti un nuevo espíritu, una genética diferente a la que tú tenías. Jesucristo nos ha prometido restaurarnos. Dios dijo que íbamos a ser una nueva criatura en Él. Si nosotros venimos a Cristo, dice que somos ahora una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Pero tenemos que en verdad vivirlo. Y para eso es necesario que el Espíritu Santo nos toque. Porque lo que quiere hacer el Espíritu de Dios es engendrar en nosotros un nuevo ser. No el mismo hombre que éramos antes, sino un nuevo ser, un nuevo nacimiento en verdad en nosotros. Miren que la palabra nacer aquí en la Biblia se traduce en la palabra genao, que quiere decir genética. El que no fuere engendrado, ¿verdad? El que no volviese a ser procreado, dice, no entrará en el reino de Dios. Y se traduce, genan, se traduce en procrear y literalmente es regenerar, volver a formar un ser en ti. Originalmente el ser humano, cuando fue creado allá en el huerto del Edén, dice la palabra que Dios tomó del barro y formó al hombre y estaba el hombre ahí, y entonces Dios dice que sopló en él, y entonces el ser humano dice que recibió ese soplo de Dios, que la palabra lo traduce neuma, que quiere decir espíritu, entró en él, y dice la palabra que entonces Adán fue un ser viviente y se traduce en un alma viviente, en un alma que tenía razonamiento, un alma que estaba viva. Entonces, lo que nosotros necesitamos tener es ese espíritu que nos transmite la genética de Dios, para que entonces en verdad en nosotros se haya producido un nuevo nacimiento. No es una oración lo que hace que nosotros seamos una nueva criatura. El mal concepto que mucho tiempo se enseñó, que solamente con hacer una oración de fe, entonces ya soy hijo de Dios. No es así. Creer en Cristo no es venir aquí y decir, Señor, yo confieso que tú eres mi único Rey y Salvador, y reconozco que tú eres el que pagó por mí en la cruz del Calvario, y ya hago mi oración y le pido perdón a Dios. Eso no es lo que Jesucristo enseñó. Lo que Jesucristo enseñó es que nosotros debemos tener un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de vida. Y cuando hay un cambio de vida, entonces somos materia dispuesta para que entonces el Señor ponga en nosotros un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y mire que hay mucha gente que ha hecho la oración de fe. Hay mucha gente que ha pasado y levantado su mano y decir, Señor, perdóname, pero ha endurecido su corazón y no ha dejado que el Espíritu de Dios entre en él. No ha dejado que Dios le toque, no ha dejado que Dios le transforme. Por eso hay mucha gente en las congregaciones que todavía sigue batallando con lo mismo del pasado y sigue viviendo todavía conforme a su carne y no conforme al Espíritu de Dios, porque no ha sido tocado por el Espíritu Santo. Porque no ha sido nacido de nuevo todavía, porque necesita en verdad ese toque de Dios para que en nuestra vida haya una genética nueva, tener una naturaleza nueva. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? Hermano, lo único que usted tiene que hacer es ser materia dispuesta en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren ser formados?
Tiene que usted estar sensible a la voz del Señor. Ahora, no quiere decir que usted nació de nuevo cuando empezó a temblar, hermano. Es que el nuevo nacimiento el Señor lo produce desde adentro de usted. No lo produce de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Usted va a demostrar que en verdad ha nacido de nuevo cuando usted ya camine y viva conforme al Espíritu de Dios. Por eso la importancia de dejar que el Espíritu Santo ahora esté en mi vida. Pero hay quienes quieren la unción del Espíritu, pero no quieren que el Espíritu les gobierne, ¿o sí? Hay quienes quieren la unción del Espíritu y dicen: yo quiero la unción del Espíritu Santo, y quiero el poder, y quiero la autoridad, y quiero sabiduría, y quiero inteligencia, pero no dejan que el Espíritu Santo les gobierne. Entonces el Espíritu Santo no les puede tocar. Usted tiene que dejarse llevar ahora por el Espíritu. Si usted quiere ser bautizado al Espíritu Santo, usted quiere nacer de nuevo, tiene que someterse a la autoridad de Dios. Si no se somete a esa autoridad, entonces es difícil que usted pueda realmente dejar que el Espíritu Santo produzca en usted un nuevo ser. Mire lo que Jesucristo le está enseñando a este hombre. Le está diciendo: oye, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento, entonces no puedes ver el reino de Dios. Ahora, muchas veces creímos y pensamos que todo, que todo era un arte de magia. Cuando usted hacía la oración, ya, nueva criatura. ¿Se da cuenta que usted sigue viviendo igual y que siguen los mismos problemas y las mismas cosas que usted pensaba antes? ¿Cuál fue la diferencia? Es que Cristo no dijo: oye, ven a mí y entonces ahora yo por arte de magia te voy a transformar. ¿Qué nos está pidiendo Cristo a nosotros? ¿Quién tiene que nacer de nuevo? ¿Él o nosotros? ¿Y quién tiene que hacer la obra? ¿Él o nosotros? ¿Quién es el que se tiene que arrepentir? ¿Jesús o tú? Entonces Jesús hizo la obra. La gracia de Cristo no es, oiga bien, porque eso lo voy a hablar de aquí 8 días. ¿Saben por qué nos llamamos unción y gracia? Se oye bonito, ¿verdad? Qué precioso nombre. Sí, diga, qué precioso nombre. Pero hay que saber por qué. La gracia de Cristo, oiga bien, ¿qué es lo que ha producido en nosotros? La gracia de Dios, ¿qué es lo que produjo en nosotros? ¿Alguien sabe? Cuando nosotros decimos que somos salvos por gracia, quiere decir que por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nosotros es que tenemos perdón de pecados. Pero ese perdón de pecados no se hace efectivo hasta que usted no venga dispuesto a someterse a Dios. Cristo murió por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Pero para que usted pueda ser partícipe y pueda usted tener el derecho a tomar la gracia de Dios, usted necesita hacer algo. ¿Qué necesita? Un arrepentimiento genuino, una transformación de su ser. O sea, usted necesita un nuevo nacimiento. Si usted no nace de nuevo, usted no puede ser partícipe. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo lo hago, hermano? La clave es: deja que Dios te toque, deja que Dios te gobierne, deja que Dios implante en ti su espíritu. ¿Y sabes cuándo nosotros rechazamos el Espíritu de Dios? Cuando nosotros queremos seguir pensando como humanos, cuando nosotros queremos seguir viviendo como humanos, cuando nosotros queremos seguir viviendo como vivimos hasta el día de hoy, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras costumbres, con nuestros principios, con nuestros valores y con todo lo que nosotros pensamos que es correcto. Cuando el Hijo de Dios en verdad ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, dice la palabra en Gálatas 2:20. Él ya murió con Cristo y ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Hermano, entonces ¿por qué seguimos pensando todavía como los que éramos antes?
¿Por qué seguimos aferrados a nuestras ideas? ¿Por qué seguimos todavía con nuestra mentalidad? Porque no hemos dejado que Cristo nos toque y nos transforme en una nueva criatura. Porque no hemos dejado que entonces en nosotros el Espíritu Santo esté reformando nuestra vida. Hermanos, quieren la salvación, quieren la vida eterna, pero no estamos dispuestos a cambiarlo todo. Por eso le digo, la gracia del Señor me salva cuando yo vengo a la cruz y dejo mi vieja naturaleza ahí, y entonces recibo la nueva vida en Cristo Jesús. Y la nueva vida en Cristo Jesús no es que ahora el Señor ya me aumentó mis días. ¿De qué te sirve vivir una vida eterna en la misma situación que estás ahora? ¿Cuántos quieren vivir eternamente en el mismo dolor y sufrimiento que tienen ahora? En los mismos problemas y conflictos y naturaleza que tienen ahora. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué no empezamos a vivir una vida diferente ahora en Cristo? ¿Por qué entonces no cambiamos nuestra mentalidad y cambiamos nuestra manera de dirigirnos? ¿Por qué no hay una transformación en nosotros? Porque nosotros no hemos querido recibir ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo ser. Por eso Jesucristo le dijo a este hombre llamado Nicodemo. Ahora, Nicodemo era una persona que conocía la palabra de Dios, sí, y la conocía muy bien. Maestro. Fíjense, era un maestro. Él enseñaba las escrituras, él enseñaba la palabra de Dios. Oiga, pero no entendía que era necesario ¿qué? ¿Nacer de qué? De nuevo. El nuevo nacimiento es lo que nosotros necesitamos para poder entrar en la gloria de Dios, para poder recibir entonces y ver el reino de Dios en nuestras vidas, para que entonces la gracia del Señor se derrame sobre nosotros. Si no hay un cambio de vida, hermanos, nosotros seguiremos siendo los mismos pecadores de antes, y lo único que recibiremos en aquel día es condenación para nuestras almas en lugar de una vida eterna. No es la oración la que te salva. Y muchos piensan que la oración es la que les salvó. No, quien te salvó se llama Jesucristo. Pero para que tú seas partícipe de eso es necesario creer. Y si crees, entonces obedeces. Y si obedeces, entonces haces lo que Dios te dijo que hagas. Y entonces recibirás lo que Dios te ha prometido. De cierto te digo, no dice de a mentiritas, de a broma te estoy diciendo, te estoy cotorreando que si no nacieres de no, dice, de cierto te digo que si no nacieres del agua y del espíritu, entonces no podrás ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento, hermano, necesita ser un nuevo ser en tu vida. Un nuevo nacimiento es cuando tú dejas ya tu vieja naturaleza y entonces ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Hermano, la opción está ahí, pero nosotros no hemos querido tomarla. ¿Cuántos quieren dejar en verdad su manera de vivir? Sus pensamientos, sus ideas, sus criterios y todo. Miren, aquí se demuestra. Cuando uno le dice, oye, la palabra de Dios dice esto. Ah, sí, pastor, pero yo pienso. Ese no ha nacido de nuevo. Por una sencilla razón. Porque sigue viviendo su carne en él. Y sigue viviendo el individuo que está ahí. Y no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te guía a toda ¿qué? A toda verdad. Y el Espíritu Santo no se va a oponer a lo que dice Dios. Al contrario, lo va a aceptar. Pero cuando tú le dices, oye, hermano, haz esto, haz aquello. Ay, no, pastor, pero es que yo pienso, pastor, y es que yo siento en mi corazón que no sé qué. Ese no ha nacido de nuevo. Porque su vida no está guiada por el Espíritu de Dios. Note cómo es que todavía nosotros nos expresamos, cómo es que todavía nosotros vivimos. ¿Ya vives de acuerdo a lo que piensa el Espíritu Santo o de acuerdo a lo que piensas tú todavía sigues viviendo? ¿De acuerdo a lo que Dios te dice conforme a la palabra o sigues aferrado a tus ideas y principios? Hay mucha gente que sigue aferrada a sus ideas. Hay gente que se fue pensando que tenía la razón y no sujetándose a lo que dice el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad?
Número uno, Cristo es la verdad. Número dos, la palabra de Dios es la verdad. El espíritu que ahora está en ti, si es que has nacido de nuevo, no te va a llevar a los pensamientos que tú tenías antes. Te va a llevar ahora a lo que dice la palabra, a lo que dice Cristo. Y entonces Él te lleva a eso para que tú obedezcas eso. No para ver qué piensas de eso. Entonces, si usted todavía está batallando en esa parte, si todavía se está oponiendo a lo que dice la palabra, si hay cosas que no le gustan de lo que dice la palabra y usted no está obedeciendo lo que dice la palabra, le tengo una buena noticia. Se la digo. Necesita a Cristo. ¿Sí? Esa es su buena noticia, porque Cristo todavía le está llamando en este tiempo. Hey, ven a mí. Esa es la buena noticia. Esas son las buenas nuevas. El evangelio del reino. Eso es lo que tenemos que avisarle a usted. Porque si todavía está viviendo usted en esa naturaleza pasada, es que usted necesita las buenas nuevas. Necesita a Jesucristo. Aunque usted ya se haya congregado hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Quiero decirle algo. Necesita a Cristo. Porque si no tiene a Cristo, hermano, usted se va a quedar. Usted necesita ser transformado de nuevo, cambiado, regenerado. Ahora, el que tenga usted la genética de Dios le va a hacer que usted se comporte como ¿quién? ¿Como Dios? No se espante cuando use esos términos, no se alarme. Porque si usted es hijo de Dios, usted se tiene que parecer a ¿quién? Entonces entiéndame eso. Usted cuando vive ya una nueva criatura en usted, cuando usted ya es una persona que nació de nuevo, entonces usted ya no vive conforme a sus naturalezas de pecado, sino vive ahora conforme a la naturaleza de Dios, porque Dios puso en usted la genética. Cuando Adán fue creado, Dios puso su soplo, su aliento de vida en él, y dice la palabra que entonces fue un alma viviente. Es más, el origen del hombre, el diseño original de nosotros es que Dios nos hizo conforme a su imagen y conforme a su... O sea que te tienes que parecer a Dios. Pero cuando vino el pecado en nuestras vidas, entró otra genética, la genética del diablo en nosotros. Y en lugar de parecernos a Dios, nos parecemos al maligno, porque vivimos en el pecado y vivimos en nuestra carne haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando vienes a Cristo, te arrepientes, entonces en tu vida hay una transformación en verdad. Hey, cambiaste tu manera de pensar, cambiaste tu entendimiento, y entonces tu vida ahora va a ser diferente, porque dejas que el Espíritu Santo ahora te guíe. Y entonces puedes decir, ahora mi vida es distinta. Pero no solo cuando te conviene. Todos los días de tu vida tienes que manifestar que en verdad has nacido de nuevo. Nacer del agua es limpiarnos. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios es la que te limpia. ¿Cómo puedo nacer del agua? Cuando tú recibes la palabra. La palabra de Dios es la que nos limpia. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? No voy a ir para allá, donde dice la escritura que Jesucristo, en aquel día dice que estaban en la cena y tomó, dice, un poco de agua y lavó los pies de sus discípulos. Y entonces cuando llegó con Pedro, Pedro le dijo, maestro, no, ¿cómo crees que me vas a lavar? Mira, es necesario que lo haga, ¿sí? Y entonces dijo, hey, maestro, entonces no solo los pies, lávame completo. Y Jesucristo le respondió, hey, ustedes no necesitan que los lave completos, porque ustedes ya fueron lavados. ¿Por qué? ¿Qué representa ahí la palabra? Ustedes ya fueron lavados por la palabra. La palabra te limpia. La palabra te está purificando, hermano. La palabra, cuando tú la recibes, entonces la palabra te está quitando toda la escoria que hay en tu vida. Todo el pecado, la inmundicia y todo lo que está sucio te lo va quitando por la palabra. ¿Cuántos creen que Cristo es el verbo? Entonces el Cristo es la ¿qué? Punto.
¿Quién es el que te limpia de todo pecado? Cristo. Cristo es la palabra. Usted tiene que ser nacido del agua. Nacer del agua, hermano, es dejar que ahora usted sea inundado por la palabra y la palabra de Dios le limpia. Por eso Pedro le dijo: hey, yo quiero que tú me laves entonces todo. Hey, Pedro, ustedes ya fueron limpios, han sido lavados por la ¿qué? Por la palabra. Déjense lavar por la palabra. Y número 2, nacer del Espíritu. Si no naces del Espíritu, ¿ok? Porque hay quienes ya recibieron y están recibiendo la palabra. Hermano, te falta algo. ¿Nacer de qué? Porque la palabra te ayuda a cambiar tu manera de pensar. La palabra te ayuda a entender. La palabra te ayuda a pensar de otra manera. Hermano, cuando tú la aceptas, cuando tú te vas lavando, ¿qué es lo que hace la palabra en tu mente? ¿Qué es lo que hace la palabra en tu corazón? Te quita lo que tú pensabas y ahora pone en ti el nuevo pensamiento que viene de Dios. Y para que eso ahora se cumpla en tu vida y en verdad tú lo vivas y lo pongas por obra, tú necesitas un nuevo nacimiento ahora del Espíritu. Dejar que el espíritu, que aquel espíritu contaminado con el pecado, aquel espíritu que no entendía, aquel espíritu que estaba cegado, ahora es quitado y puesto uno nuevo, dice la palabra. Un nuevo espíritu que está hecho conforme a la genética de Dios. Se llama Espíritu Santo en tu vida. Y el Espíritu Santo ahora le dice a tu mismo espíritu, es más, lo inyecta de la genética de Dios, para que tu naturaleza ahora no sea naturaleza de pecado, sino sea la naturaleza del Espíritu de Dios, y tú vivas conforme a lo que dice la palabra. Por eso, miren, hermanos, no es una oración lo que hace el cambio de vida. El cambio de vida es que usted empiece a dejar todo lo que hacía antes y ahora sujetarse a lo que Dios dice. Porque cuánta gente no, ay sí Señor, perdóname mis pecados, yo te recibo en mi corazón, porque le enseñaron a usted, ¿verdad?, que una oración cambiaba vidas. Y no es la oración la que cambia vidas. ¿Sabe cuánta gente ha hecho la oración de fe y hoy está en el infierno? ¿Y sabes cuántos nunca hicieron una oración de fe, pero hoy están en la gloria de Dios? Había un hombre en la cruz a un lado de Cristo. Donde le dijo a nuestro maestro: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo: hey, no te preocupes, pero tienes que hacer una oración conmigo. Repite: Padre, Padre, perdóname porque he pecado. Yo reconozco que Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Le recibo en mi corazón. Amén. Y entonces le dijo: ahora sí vas a estar conmigo desde ahora. ¿En dónde? Porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Se dan cuenta que esas palabras que te estoy diciendo no existen? Sino que Cristo le dijo claramente: desde ahora te digo que estarás conmigo. ¿En dónde? ¿Qué vio en Jesús? ¿Qué vio Jesús en ese hombre? ¿Qué vio en él? El mismo hombre dijo: nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Fuimos ladrones, malvados, pecadores, pero él no merece estar ahí. ¿Qué pecado tiene? Hay un cambio de mentalidad cuando te encuentras con Cristo, pero en muchos no ha habido esa transformación porque no se han encontrado con Cristo. Tiene que haber una transformación en tu vida para que entonces en verdad el Señor te reciba. Mira, la oración no sirve cuando tú vienes sin sentir nada, porque es muy fácil conmoverte y decirte: a ver, todos repitan conmigo, reciban a Cristo en su corazón, y la gente lo recibe, pero mañana sigue viviendo exactamente igual. ¿De qué te sirvió?
Puedes ir a bautizarte en las aguas y te bautizas y sales igual. Yo he bautizado mucha gente aquí. ¿Y dónde está esa gente? Usted me podrá decir, pastor, pero yo ya me bauticé, ya soy salvo. No, no es así. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo habló de un bautismo que usted necesita recibir para que usted en verdad sea salvo. Es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo pues usted quiere resucitar en aquel día cuando venga Cristo si no está el Espíritu de Dios en usted? Porque hasta sus huesos tienen que estar impregnados del Espíritu Santo. Nacer de nuevo es dejar que Dios ahora gobierne mi vida, es dejar que la genética de Dios se implante en mí, para que yo ya no viva conforme a mi carne, para que ya no viva yo conforme a mis pensamientos, sino ahora viva conforme a la voluntad de mi Padre. Para que entonces yo digo, bueno, antes yo era pecador, era malvado, era perverso. Ahora ya no vivo de esa manera, porque mi naturaleza ahora me dice que yo no pertenezco a la inmundicia. Yo pertenezco ¿a quién? Y entonces el que nació de nuevo empieza a vivir una vida diferente, con pensamientos distintos, con la manera de hablar distinta. Pero mire, yo ya se lo dije, de la abundancia del corazón habla la boca, pero no son versículos. Porque hay quienes hablan muchos versículos, pero ¿qué tienen en su corazón? Ya nomás llega el pastor y le dice, peínate. ¿Yo por qué? Yo nomás pensé que porque me hablabas versículos eras hijo de Dios. Pensé, pero como no me engañas. Hermano, usted tiene que vivir una naturaleza diferente. Usted era antes un rebelde, necio, estaba apartado de Dios. Y ahora que viene a Cristo, ¿ahora qué es usted? Número uno, lo primero, lo principal que se demuestra cuando un hijo ha nacido de nuevo, se llama obediencia. El pecado original del hombre fue desobediencia. La nueva naturaleza de un hombre nacido de nuevo ahora se llama obediencia. Cuando usted ha nacido de nuevo, hermano, no necesita uno decirle nada. Usted obedece y hace lo que Dios quiere. Así de fácil. Y no lo que le conviene, sino todo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ponlos por obra. Porque el Hijo de Dios es obediente. El Hijo de Dios hace la voluntad del Padre. El Hijo de Dios, por eso cuando vino María y vinieron sus hermanos de Jesús, hey, te buscan afuera tu mamá y tus hermanos. Jesucristo no salió corriendo, ay sí, mi mamita chula, qué bueno que viniste. ¿Verdad que no? ¿Qué dijo? Mandó a decir, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de ¿quién? Y el que hace la voluntad del Padre es porque ha nacido de nuevo, hermano. Es porque ahora está engendrado conforme a la genética de ¿quién? Del Padre. El mismo Espíritu que en Cristo ahora está en nosotros. Cuando obedecemos ¿a quién? Cuando hacemos la voluntad de ¿quién? ¿Qué es la voluntad del Padre? Ahora, la voluntad de Dios, la voluntad de tu Padre es que tú sigas viviendo de la misma manera. Acuérdense lo que hablamos hace 8 días. Dios al que recibe por hijo, ¿qué le hace? ¿Y por qué lo azota? Porque le quiere quitar toda la inmundicia, toda la rebelión que había en él, porque le quiere corregir, porque quiere hijos ¿qué? Obedientes. Entonces pregúntese ahora, ¿ya nací de nuevo? Porque no es porque yo venga y le ponga manos, porque no es porque yo venga y le diga ahora vas a nacer ahorita. No, ¿cómo puede usted demostrar que nació de nuevo? ¿Ya obedece a Dios? Entonces le falta nacer de nuevo. ¿Ya lo obedece? No, me falta. Entonces obedezca para que el nuevo nacimiento se produzca en usted. Porque mire, tan sencillo como decir, Señor, perdóname, fui un rebelde. Señor, ahora que tu Espíritu Santo me gobierne. ¿Y cómo usted va a dejar que el Espíritu Santo le gobierne a usted? Cuando usted piensa todo lo contrario, lo que dice la palabra es porque el diablo le está diciendo y no hagas eso. Entonces lo que usted tiene que hacer es dejar
que el Espíritu de Dios se mueva en su vida y deje que el Espíritu Santo lo guíe a la verdad, aunque a usted no le guste. Pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Es que no es lo que diga yo. ¿Qué dice la Biblia? Hay muchos de ustedes que piensan que yo les predico cosas y que nacieron de mi corazón y de mi mente. No, lo que predicó hoy el pastor, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí sí no. Hermano, ¿no se percató que yo uso Biblia para predicarle a usted? Y que no soy yo el que está hablando, sino que yo soy un instrumento de quién, de Dios, para que a usted se le lleve un mensaje. Entonces, cuando usted se revela en contra del pastor, no se revela contra el pastor, sino contra quién. Entonces, ¿es nacido usted de nuevo o no ha nacido de nuevo? Tan sencillo, no nació de nuevo. Necesita usted a Cristo, porque el que es nacido de nuevo, dice la palabra, no peca más. Así de sencillo. Nacer de nuevo es dejarnos guiar por el Espíritu. Ahora, primera de Juan capítulo 4. Perdón, 4 les dije, ¿verdad? Váyanse al 2 primero, después nos vamos a ir al 3 y al 4. Vamos a ir por grados. Primero, primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Bendito Dios. ¿Sabe por qué nos llamamos unción y gracia? Porque si no hay bautismo del Espíritu Santo en usted, aunque usted diga que es linaje bendito, no será. Aunque usted diga que es hijo de Dios, no lo es. La unción debe estar en nosotros y debe permanecer. Miren, el concepto equivocado que muchos tienen de una unción es que cada vez que pase usted aquí al frente, el pastor le toca y usted tiembla. Ay, me ungió el Espíritu, sentí algo bueno, nuevo, el fuego de Dios. Y piensa que la unción saliendo de aquí se acabó. Y el otro domingo usted otra vez quiere el fuego de Dios y quiere la unción del Espíritu Santo. Y otra vez, a la otra semana, otra vez. Y note que así anda la gente. La unción del Espíritu Santo, mientras usted sea obediente a Dios, se sujete a Dios, viva conforme a la palabra de Dios, hermano, la unción va a permanecer en usted. ¿Hasta cuándo? Una vez ungido, usted no necesita volver a ser ungido. Ya. Lo que necesita hacer es que la unción que usted tiene permanezca, más no que cada 8 días se le esté ungiendo. Regréseme al 27. Perdón que le cambie tantos versículos, pero quiero recalcar en esto. La unción que vosotros recibisteis de Él, hay que renovarla cada 8 días. ¿Qué dice aquí? La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ahora, ¿cuál fue la unción? ¿Cómo ungió Jesucristo a sus discípulos? ¿Cómo los ungió? Estaba con ellos en la reunión después de que Cristo resucitó de los muertos, y dice que estaban ellos ahí, y entonces Él sopló en ellos y les dijo: recibid ¿qué? Reciban ¿qué? El Espíritu Santo. Y se fue y ascendió al cielo. Y entonces, cuando la iglesia estaba orando, clamando en aquel día, en el día de Pentecostés, que era el día de las 5 semanas, el día de las fiestas de las semanas, mas no tiene que ver nada con la iglesia pentecostal de este tiempo, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, en ese día vino, dice, del cielo
el Espíritu Santo y posó sobre aquellos que estaban orando. Y desde entonces permaneció en ellos. Imagínense a Pablo cada vez que necesito unción. Ahorita vengo, voy a que me unjan, porque ya se me acabó el poder. Y Pedro igual, oye, ya mi sombra ya como que ya caducó, ya no sana enfermos mi sombra. Voy a ir a recargar la fuerza. Hermano, ¿cada cuánto se ungían ellos? La unción que ustedes han recibido de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, dice, permanece en vosotros. O sea, usted tiene que permanecer en Cristo. Por eso dijo Cristo, el que perseverare, ¿hasta cuándo? Entonces ese será ¿qué? Más, ¿dónde dice que el que hizo la oración de fe? Dice, el que perseverare hasta el final, entonces será ¿qué? Porque hay muchos que hicieron la oración de fe, pero hoy no están aquí. Hoy están en el mundo, están coqueteándole al pecado, están viviendo allá afuera. ¿Y de qué les sirvió la oración de fe? De nada, porque no es el sistema que Cristo usó. La unción del Espíritu Santo es la marca, es el nuevo nacimiento, es la nueva regeneración del ser humano, es ahí una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no soy yo, sino ahora es Él el que vive en mí. Y yo debo de permanecer con esa unción hasta que venga ¿quién? Hasta que venga Cristo. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os ¿qué? Hermano, es que usted ya no tiene necesidad entonces de que alguien le esté diciendo, hey, nace de nuevo, es que ándale esto, ándale conviértete, ándale arrepiéntete. No, ¿por qué? Porque usted ahora vive como. ¿Sabe por qué le tengo que predicar otra vez esto? Porque usted no vive como, usted vive como antes. Porque si empezamos a ver uno por uno, híjole hermano, no acabo hoy. Pero ya cambió su manera de pensar, ya cambió su manera de vivir, ya cambió su estilo de vida, cómo se comporta, ya dejó de hacer berrinches, ya dejó de hacer caprichos, ya obedece a lo que se le dice. Vive conforme a lo que dice la palabra. Porque hay unos que unas cosas sí les gustan cuando hablan de la gracia de Dios, que por gracia nosotros somos salvos, pero ni siquiera sabe qué significa gracia. ¿Alguien sabe qué es la gracia? No, favor no merecido. Ese es el término que el cristiano le dio. Busquen un diccionario, ¿qué significa gracia? Gracia es una cualidad, es un talento, es un don que usted puede tener. La gracia de Dios es, no lo que usted tiene. La gracia de Dios es lo que hizo. Mira sus gracias de este muchachito. Tiene gracia para hacer esto. ¿Sabe qué es la gracia de Cristo? La capacidad que tuvo de ir a la cruz del Calvario. Y por la capacidad que tuvo de ir a la cruz del Calvario, entonces usted es salvo. Porque usted no pudo tener la gracia de Cristo. Ahora la tiene porque Él la manifestó a nosotros. Pero la gracia es la habilidad, es la acción, es el poder, es la autoridad que Él tomó. ¿Para ir a dónde? A la cruz del Calvario. Que el cristiano ahora se adjudica a otras cosas y le da otro significado muy diferente, es otra historia. Pero gracia es el talento, el don, la cualidad, la habilidad que usted tiene para hacer algo. Y nosotros somos salvos por gracia, pero no por nuestra gracia, por la gracia que tuvo Cristo, la capacidad que tuvo de ir a dónde. Pero no le está hablando a todo el mundo cuando dice nosotros somos salvos por gracia. Le está hablando a los que ya son parte de dónde. ¿Han leído alguna vez el pasaje donde dice el justo por la fe vivirá? No dice el ser humano por la fe vivirá, no dice el pecador por la fe vivirá, no dice el hombre que anda allá afuera por la fe vivirá, dice el justo. ¿Y quién es el justo? Noten la diferencia de la doctrina que se enseña a lo que dice en verdad la Biblia. Dice el justo por la fe vivirá. No dice que si el pecador tiene fe entonces va a vivir. Dice el justo por la fe. ¿Usted ya es justo?
entonces usted tómese esa palabra. Si usted ya es justo, entonces diga, yo por la fe viviré. Pero si usted todavía no es justo, entonces olvídese. No aplica para usted ese versículo. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? ¿Y cómo puedo ser justo? ¿Sabe qué es la justicia? La justicia se cuenta cuando usted hace lo que Dios le dice. Porque Abraham, ¿por la qué? Dice, por lo que hizo Abraham le fue tomado, ¿por qué? Por justicia. Y entonces fue considerado justo delante de ¿quién? ¿Y qué tuvo que hacer Abraham para ser justificado? Obedecer. ¿Sabes cómo puedes ser justificado por la sangre del Cordero tú? Cuando tú obedeces ¿a quién? Cuando tú obedeces a Cristo, así de sencillo. Si tú no obedeces a Cristo, aunque digas que eres justo, porque es que Él me justificó por su sangre preciosa, pero si tú no le obedeces, aunque digas que eres justo, no lo eres. Porque lo justo es que si Él murió en la cruz del Calvario, lo justo es que ahora tú obedezcas lo que Él te dijo. Y entonces aplica el justo por la ¿qué? ¿Y qué es fe? Obediencia, mi hermano. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? Porque no lo vine aquí a atormentar. Usted no se preocupe, no sude frío. Dele gracias a Dios que tiene la oportunidad. Hoy es el día de buscarle. Por eso dice Isaías, buscadme mientras puedo ser ¿qué? Llegará el día que usted querrá buscar a Dios y ya no podrá. Hay muchos que querrán en aquel día buscar a Dios y ya no podrán buscarle. Ahora es el tiempo de buscarle. Hermano, esta palabra no es para que usted se vaya con, ya dice el pastor que no soy salvo. Hermano, ¿y que no puede arrepentirse y no puede cambiar su manera de vivir ahora? ¿O se quiere ir como el joven rico por allá triste y apagado, así agachado como cabeza de junco? Si quieres entrar en el reino de los cielos, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces vienes. ¿Qué le faltó a ese muchacho? Dice, todo lo que tú me di, yo lo he practicado desde niño. ¿Qué le faltó? ¿Fue salvo ese rico? Un poco de levadura, un poco. ¿Leuda toda qué? Sencillo. Un solo pecado basta, uno solo. Uno solo. Para que todo se eche a perder. ¿Y entonces para qué murió Cristo? Para que tú seas diferente. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para que tú vivas de otra manera, no para que sigas viviendo en el pecado. Para eso murió, para que ahora le veas el sacrificio y tú te arrepientas y reconozcas que necesitas a Cristo y que la vida que llevabas ya no es la vida agradable que a Dios no le complace a Dios esa vida que tú llevabas de pecado. Y entonces cuando vienes a Cristo no es, Señor, acéptame tal como soy. Al fin, como tú eres amor, me aceptas con mis defectos y virtudes. No. Fíjate que no te acepta con tus defectos y virtudes. Porque si te aceptara con tus defectos y virtudes, entonces te dejaría tal como estás. Entiendan esto. Dios no te acepta con tus defectos y no te acepta con tus virtudes que tienes. No te acepta con el pecado que traes. No malentiendan el amor de Dios. Porque si fuese así como lo has entendido, entonces Dios te deja tal como eres. No hay necesidad de que nazcas de nuevo si así te amó. Él ama tu alma. Pero a tu alma hay que procesarla, hay que limpiarla, hay que restaurarla para entonces llevarte al cielo, porque no te quiere llevar tal como eres, te quiere llevar diferente. Entiendan el amor de Dios, no es como usted piensa, Dios me ama y me recibe tal como soy. No se engañe, eso no dice la palabra. Tú habías cometido pecado y ese pecado no te dejó entrar a la gloria. Ese pecado nos separó del Padre. Ese pecado nos apartó de la gracia de Dios. Pero ahora, cuando venimos arrepentidos y dejamos nuestra vieja naturaleza, el Señor nos recibe como a hijos. Y como nos recibe como a hijos, nos exhorta, nos disciplina, nos azota para que nosotros ¿qué? Cambiemos. Porque no nos acepta tal como somos. ¿Entienden? Porque si te aceptara tal como eres, entonces no se preocupen.
Todos son salvos. Así los quiero tal como son. Así me gustan pecadores, rebeldes. Así me gustan, así yo los creé. Así yo los he formado, rebeldes y todos testarudos y que hagan lo que quieren. Así me gustan mis chiquitos bonitos. Así me los voy a llevar al cielo. ¿Se dan cuenta que no es así? ¿Qué quiere allá el Señor? Pero es que el Señor me acepta con todo y mis mentiras. No es cierto, a ti no te acepta con todo y tus mentiras. Porque los mentirosos no entrarán, ¿dónde? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los perversos, ni los malignos. No entrarán. Dios no te acepta como eres. Por eso Dios quiere cambiar tu vida. Quiere transformar tu vida. Él está viendo tu alma, no con pecado. La está viendo restaurada. Pero es ahí donde muchos no quieren el nuevo nacimiento. No, es que yo soy tal como soy. Y si me ama Dios, así me acepta. ¿Verdad? Como cuando tenemos el concepto del amor mal entendido entre nosotros. No, si te quiere que te acepte con tus defectos, mentira, yo no te voy a aceptar con tus defectos, porque si yo te amo, te voy a corregir. ¿O no es cierto? ¿Usted ama a sus hijos? Y porque los ama, los va a aceptar como son. Mi hijo me salió berrinchudo. Ay, pero como lo quiero, chulito. Usted lo va a corregir, ¿por qué? Porque no lo quiere ver berrinchudo, ¿verdad? ¿O sí? Entiende el concepto del amor. Usted se quedó en la fantasía. Es que usted tiene, cuando hablamos de amor y cuando hablamos del amor de Dios, usted se sigue imaginando un 14 de febrero con un corazón ahí. Dios es amor. Y ese día todos amor y paz. Ese día no se pelean. Ese día, ay, te regalo una cajita con chocolates, una tarjetita, porque ay, ese es mi mejor amigo, mi mejor compañera, compañero, y te amamos. ¿Quién le enseñó que ese es el concepto de amor? Cuando hay amor, hay corrección. Porque tú no puedes aceptar. Si tú ves que al que amas se está perdiendo, le está yendo mal, está fracasando, ¿tú lo vas a dejar así por amor? Entonces, ¿tú crees que Dios te va a dejar así en la condición que estamos porque nos ama? Dios no nos acepta como somos. Dios quiere que seamos diferentes. Porque si fuera así como pensamos, entonces Cristo, ¿para qué dijo? Arrepiéntanse y conviértanse. La palabra conversión, ¿qué entiende usted?